Examen físico general. Su objetivo consiste en detectar las anomalías de funcionamiento clínicamente significativas y determinar los sistemas corporales afectados. Exploración a distancia, comportamiento y estado mental. Se observa al paciente cuando entra en la consulta. Un animal despierto y alerta muestra interés por su ambiente nuevo y suele responder a los estímulos externos, como sonidos, movimientos y gente desconocida. Si el animal está desorientado y desinteresado, el estado se define como de depresión y apatía. El estupor es la falta de función cognitiva crítica y nivel de conciencia en la que el paciente está casi en su totalidad sin responder y solo responde a estímulos dolorosos. El coma es un estado profundo de inconsciencia en donde el paciente está vivo pero es incapaz de moverse o responder a su entorno. Condición corporal. En la clínica de los pequeños animales se valora actualmente por medio de un sistema de puntuación. Un animal puede presentar un estado corporal normal, estar obeso, delgado o emaciado. La pérdida de peso superior al 10% del peso normal, no asociada con pérdidas de líquidos orgánicos, se considera significativa en los perros y gatos. Exploración física, constantes vitales. No deben obtenerse al final de la exploración, ya que el estrés y la ansiedad provocan falsos aumentos de las mismas. Temperatura. La temperatura corporal se obtiene por vía rectal con un termómetro digital automático o con uno de mercurio. En este caso hay que sacudir el termómetro para que la columna de mercurio descienda, lubricar la ampolla e introducir el termómetro suavemente en el recto, manteniéndolo en contacto con la mucosa rectal durante alrededor de 2 minutos. La temperatura normal del perro es de 37.8 a 39.3 grados centígrados y la del gato de 38 a 39.2 grados centígrados. En ocasiones, la lectura obtenida está falsamente disminuida si se obtiene inmediatamente después de la defecación. Pulso arterial. Se obtiene palpando ambas arterias femorales durante un periodo de 15 a 30 segundos. El clínico se coloca detrás del animal o a su lado y apoya 4 dedos de cada mano en la superficie medial de la región superior del muslo, ejerciendo solo una presión ligera. Los parámetros que caracterizan el pulso son la frecuencia, el ritmo y la amplitud. Frecuencia. La frecuencia normal de los perros adultos es de 70 a 160 pulsaciones por minuto. En razas gigantes es de 60 a 140, mientras que en las miniaturas puede superar las 180. En caso de cachorros tienen frecuencias superiores a 220 pulsaciones por minuto y en los gatos es muy variable, de 120 a 240. Ritmo. El ritmo puede ser regular o irregular. La arritmia sinusal es una alteración del ritmo en la que la frecuencia cardíaca aumenta durante la inspiración y disminuye durante la expiración. Este tipo de arritmia es muy frecuente y se considera normal. El resto de los ritmos irregulares son anormales. La valoración simultánea del pulso y la auscultación cardíaca pueden revelar déficit de pulso. Amplitud. La presión del pulso es un reflejo del gasto cardíaco y de la diferencia entre las presiones generadas en la sístole y la diástole. Un pulso hiperkinético es típico del conducto arterioso persistente. Es frecuente detectar un pulso débil en la estenosis subaórtica. Exploración de las regiones anatómicas. Un método fiable consiste en comenzar por la cabeza e ir avanzando caudalmente hacia la cola. Cabeza y cuello, ojos. Es necesario valorar el tamaño y la dirección de los globos oculares, así como el tamaño de las pupilas. Los ojos deben tener un aspecto semejante, mirar en la misma dirección y sus pupilas tienen que ser del mismo tamaño. Normalmente el tamaño del globo ocular no varía, pero la presión ejercida por un absceso o una masa retrovulvar puede provocar una protrusión unilateral. Orejas. La simetría de las orejas se explora mediante inspección visual. Hay que explorar el pabellón auricular y la piel alrededor de la base de cada oreja para detectar cualquier lesión como eritema, alopecia, costras u otras lesiones cutáneas. Es necesario desplegar dorsalmente el pabellón auricular con suavidad y observar cada canal auditivo con una linterna para detectar si existen signos de irritación o un incremento de la producción de cera. Se debe describir cualquier olor, secreción, decoloración o evidencia de dolor. El canal auditivo normal no tiene mal olor, es de color rosa pálido y no presenta secreciones. Nariz.
Deben explorarse los orificios nasales, observando su simetría, permeabilidad, color y la presencia de secreciones. Hay que palpar toda el área, la porción externa de la nariz, incluyendo la piel que la recubre, el plano nasal, los orificios nasales, el cartílago y el hueso. Esta palpación permite detectar áreas de sensibilidad, defectos provocados por la pérdida de hueso o tumefacciones secundarias a proliferación ósea, neoplasias o inflamación de los tejidos blandos. La permeabilidad de cada orificio nasal se valora con un espejo dental, un portaobjetos de cristal o en la mesa de acero inoxidable. Se inclina la cabeza suavemente a cualquiera de estos y se observa el patrón de condensación, empañado, provocado por la respiración a través de cada orificio nasal. Boca. En la cavidad oral hay que valorar los labios, mucosas, dientes y encías, paladar duro y blando, lengua y amígdalas. Labios. En los labios se observa la simetría, la pigmentación y la presencia de sangre, masas u otras lesiones. En los países en los que exista la posibilidad de rabia, se recomienda explorar la boca con guantes protectores si el animal babea. Mucosa oral. Se debe explorar la mucosa oral observando su color, normalmente rosa, y humedad, normalmente húmedas. Asimismo, se debe evaluar la conjuntiva, la vulvar en caso de hembras y mucosa peniana en caso de los machos. El tiempo de llenado capilar normalmente es inferior a 2 segundos. Se debe detectar cualquier lesión. El color de la mucosa oral se altera en la ictericia, la cianosis y la anemia. Dientes y encías. Los dientes y las encías se exploran para detectar acúmulo de sarro y la presencia de enfermedad periodontal, problemas habituales en los pequeños animales. También es necesario valorar la base de cada diente para detectar la presencia de sangre, pus y pelos clavados. Suelen existir dientes temporales retenidos que normalmente se extraen. Paladar duro y blando. Es posible identificar defectos de la hendidura palatina, úlceras, erosiones y cuerpos extraños. Lengua. Consiste en valorar su simetría, color, textura y movimientos. Es importante sobre todo en un gato con antecedentes de vómitos, inapetencia o babeo. Explorar la cara inferior de la lengua por si existen hilos o lana enhebrados clavados en la base. Linfonodos. Son depósitos de células de linfocitos principalmente y se evalúa su forma, tamaño y consistencia. Principalmente se evalúan los mandibulares, los preescapulares, popitlios, inguinales y axilares. Estos solo si están aumentados de volumen. Los ganglios linfáticos submandibulares se localizan justo ventral a las glándulas salivales mandibulares. Los ganglios preescapulares se sitúan en el borde de las escápulas. Normalmente estos ganglios son pequeños y no se palpan. En procesos de infiltración tumoral o los procesos reactivos, infecciones sistémicas, fúngicas o bacterianas, estos ganglios aumentan de tamaño. Tráquea. Para explorar la tráquea se precisa palpación y auscultación. La palpación de la laringe y la tráquea cervical se hace para detectar asimetrías, neoplasias, dolor. Se debe evaluar el reflejo tusígeno, presión de la laringe para producir la tos, el cual puede estar presente de manera normal, pero se precipita con gran facilidad en pacientes que presentan tos. Evalúa los receptores que se encuentran en la tráquea y si hay un proceso inflamatorio o irritativo, lo vamos a observar. Es decir, lo normal es que sea negativo y lo anormal positivo. El reflejo deglutorio permite de manera simple evaluar tanto al nervio glosofaringeo como al nervio vago. La laringe, la tráquea y los pulmones se auscultan de forma secuencial. La auscultación se escucha el soplo laringotraqueal o soplo glótico. Es un ruido de inspiración y expiración. Tórax. La exploración se realiza mediante palpación, auscultación y percusión cardíaca y pulmonar. Tórax y respiraciones. Frecuencia, ritmo, profundidad. Auscultación pulmonar. La auscultación debe realizarse en una habitación tranquila, ya que los ruidos respiratorios son poco perceptibles y difíciles de oír. El campo pulmonar se divide en secciones o cuadrículas y se ausculta en dirección dorsoventral, escuchando durante unos segundos en cada área. En el gato se ausculta al menos en 4 puntos, mientras que en el perro es preferible auscultar 9 puntos. Sonidos respiratorios normales. Sonido bronquial. Se escucha principalmente en la parte central del campo pulmonar. Sonidos vesiculares. Son difíciles de auscultar, son los de la periferia, corresponden a la entrada del aire a través de los alvéolos. Sonido broncovesicular. Se escuchan en la zona de traslape. Cuando los bronquios van disminuyendo su diámetro, se vuelve un sonido broncovesicular. No es tan fuerte, pero se puede diferenciar.
Los ruidos respiratorios normales son sibilantes y se producen por el paso del aire a través de los senos, laringe, tráquea y bronquios mayores. Sonidos respiratorios anormales, estertores, son ruidos crepitantes producidos por la súbita apertura de las vías aéreas o por la rotura de burbujas en las secreciones de las vías aéreas. Son semejantes a los sonidos producidos cuando se separan lentamente unas tiras de velcro o cuando alguien estalla los agujeros de las envolturas de celofán. Se producen cuando hay edema o exudado en las vías aéreas o cuando estas últimas se abren bruscamente porque el pulmón se distiende de forma desigual. Los estertores pueden aparecer en los perros y gatos con edema pulmonar, bronconeumonía, colapso traqueal y enfermedad intersticial pulmonar inflamatoria neoplásica. Sibilancias son ruidos musicales continuos que se observan sobre todo en enfermedades como el asma, la broncoconstricción, el engrosamiento de la pared bronquial, la comprensión externa de las vías aéreas u otras formas de enfermedades obstructivas pulmonares con estrechamiento de las vías aéreas. Se escucha mejor durante la expiración. Estridor es un ruido de tono alto, se produce durante la inspiración y suele asociarse con las enfermedades laríngeas. Estertor. Un ruido áspero de ronquido se escucha cuando el área faríngea está parcialmente obstruida, como sucede en las elongaciones del paladar blando en el perro o los pólipos faríngeos del gato. Ruidos de roce pleural. No son frecuentes en los pequeños animales, se producen cuando se inflaman las capas parietal y visceral de la pleura, de forma que rozan entre sí. Se asocian con derrames pleurales sépticos. La auscultación y la percusión simultáneas de los pulmones tienen alguna utilidad para diagnosticar los derrames pleurales, consolidación de un lóbulo pulmonar o masas intratorácicas. En estos casos, la percusión es mate y existe una atenuación en los ruidos cardíacos y pulmonares. Percusión acústica del tórax. La percusión acústica del tórax es útil para diagnosticar derrames pleurales, consolidación pulmonar o masas intratorácicas. También se va a estar evaluando parte de los receptores bronquiales. Cuando hay un proceso irritativo e inflamatorio en los bronquios, esta palmopercusión va a ser positiva. Lo normal es que sea negativo. Auscultación cardíaca. Pretende determinar el carácter de los ruidos cardíacos normales y detectar la presencia de ruidos anómalos. La auscultación, tanto del lado derecho como del izquierdo, se realiza mejor con el animal en estación. La extensión de la extremidad anterior izquierda facilita la auscultación. Hay que emplear la membrana del fonendoscopio, frecuencia media y alta, y también la campana, baja frecuencia. El primer ruido cardíaco, S1 o loop, se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares derecha, tricúspide e izquierda mitral. El primer ruido cardíaco tiende a ser más fuerte, más largo y con un tono menor que el segundo. El segundo ruido cardíaco, S2 o DUP, se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, localizadas en la base del corazón. En ocasiones se escuchan ruidos de desdoblamiento S1 o S2 como consecuencias de la asincronía en el cierre de las válvulas asociadas. El ritmo normal cardíaco consiste en loop-dup, pausa, en los pequeños animales. La presencia de un tercer o cuarto sonido cardíaco es anormal. El tercer ruido, S3, es de baja frecuencia y se debe a la súbita interrupción del llenado ventricular rápido, lo que produce distensión y vibración de la pared ventricular, músculos papilares y cuerdas tendinosas. Este ritmo de galope se ausculta en los animales con miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca. El cuarto ruido cardíaco, S4, se produce como consecuencia de las contracciones auriculares que inyectan sangre en los ventrículos. Indique disfunción diastólica ventricular con llenado de un ventrículo sobredistendido por las contracciones auriculares. Soplos cardíacos. Es muy frecuente auscultar soplos en los perros y gatos. Los soplos denominados inocentes aparecen en los animales jóvenes. Sin causa conocida, son ruidos suaves de baja amplitud que se producen en las fases iniciales de la sístole. Su intensidad varía cuando se produce un cambio en la frecuencia cardíaca en la posición corporal y suelen desaparecer a los 6 meses de edad. Los soplos fisiológicos son de origen conocido como fiebre, anemia o hipoproteinemia y desaparecen al eliminar la causa subyacente. Los soplos patológicos se deben a enfermedades cardíacas o vasculares subyacentes, como estenosis o insuficiencia valvular. La estenosis subaórtica congénita es frecuente en las diferentes razas de perros y produce un soplo sistólico que se escucha mejor sobre la base izquierda del corazón.
La insuficiencia de la válvula mitral es la causa más frecuente de soplos en los perros viejos de raza pequeña, pero es un soplo sistólico que se ausculta mejor en el ápex cardíaco por el lado izquierdo. Abdomen. La exploración se realiza mediante palpación, auscultación, percusión y balotaje. En los animales con síntomas de enfermedad gastrointestinal o de enfermedades sistémicas de origen desconocido, se recomienda realizar también una exploración rectal. Palpación. La palpación del abdomen es muy útil en el diagnóstico de los pequeños animales. En el abdomen craneal se palpan asas intestinales, duodeno. Es difícil palpar el hígado, el estómago y el páncreas, excepto en casos de hepatomegalia difusa, presencia de masas o en el síndrome de dilatación vulvogástrico. En el abdomen medio se palpan fácilmente asas de intestino delgado. En el gato pueden palparse ambos riñones, el derecho se localiza más craneal que el izquierdo, el cual es algo más móvil. En los perros normalmente existe una gran variabilidad en la facilidad con que se palpa el vaso y los riñones. En ocasiones puede palparse el riñón izquierdo, ya que se localiza más caudoventralmente, sobre todo en razas grandes. En el abdomen caudal se palpan asas de intestino delgado, del colon y la vejiga. La vejiga de la orina se sitúa craneal a la sínfisis del pubis y se palpa con facilidad cuando está distendida. Es difícil palpar los órganos reproductores a no ser que estén distendidos por fetos o por líquido, como ocurre en la piometra. El cuello uterino no se palpa en la mayor parte de las perras y gatas, aunque en las perras en proestro o estro se puede palpar como un órgano duro, con forma de nuez en el abdomen caudal. El cambio en la posición del animal puede ayudar a la palpación abdominal. Levantar las extremidades delanteras permite al contenido del abdomen craneal desplazarse hacia atrás, con lo cual se puede palpar el borde caudal del hígado, el vaso y las estructuras intestinales craneales. Levantar las extremidades posteriores permite a los órganos abdominales caudales situarse en posición craneal, lo que facilita la palpación de las estructuras pélvicas, incluyendo la vejiga, próstata, útero y colon. También debe realizarse una palpación abdominal en decúbito lateral derecho e izquierdo o en el decúbito dorsal, sobre todo si se sospecha de alguna anomalía.